Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, en el capítulo 3 y versículo 23, él afirma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así es. Dios creó al hombre perfecto y lo puso en un lugar, en un paraíso, y estaba manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Por lo tanto, lo que podemos mirar a través del Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento y luego del Nuevo Testamento, encontramos que solamente hay un medio para ir al Padre. Solamente hay un medio. Y ese medio es nuestro Señor Jesucristo. Y cantábamos hace rato ese himno número 9 que dice: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Bien, nuestro Señor Jesucristo nació allí en Belén y fue llevado a Egipto por causa de él fue llamado o se cumplió el tiempo en el que él iniciaría su ministerio. Y lo realiza por 3 años o 3 años y medio. El Señor estuvo por distintos lugares de Palestina enseñando, hablando del Evangelio para que el hombre pudiese regresar a Dios, al Padre. Y en la última noche que está con los discípulos, antes de que él sea prendido y cuando él va a establecer el nuevo pacto, aquel nuevo pacto que había dicho el profeta Jeremías: estableceré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como el que hice con vuestros padres, porque ellos, hablando de los israelitas, invalidaron mi pacto. Y este va a ser un pacto que va a abarcar, que va a cubrir a todo el mundo, aunque el pueblo de Israel no lo entendió así. Entonces él va a establecer el nuevo pacto. Está allí en la última cena o la última Pascua en la que participa nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles y les está dando las últimas instrucciones, enseñanzas. Y en el capítulo 14 leemos que Juan escribe que está el Señor animando a los apóstoles, los cuales, en lugar de estar alegres, en lugar de estar contentos porque se estaba cumpliendo todo el ministerio de Jesucristo, ellos están confusos, están turbados y aparentemente no entienden. Y nuestro Señor Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y le sigue diciendo, ¿verdad? En el versículo 4: y sabéis a dónde voy, y han surgido, sin embargo, muchas iglesias, llamarles de una manera, grupos religiosos, ¿verdad?, que tienen otros planes, aunque hablan de Cristo y todo, pero tienen otras maneras de cómo salvarse. Y el apóstol Pedro, cuando él y Juan fueron puestos en la cárcel después de que había sido establecida la iglesia allí en Jerusalén, y por causa de eso y el alboroto que se hace por la sanidad de aquel hombre cojo de nacimiento, son puestos en la cárcel
Y el día siguiente que salen, el apóstol Pedro, les predica a el Sanedrín y a la multitud que hay allí. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, y versículo 12, les dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otra vez aquí tenemos, solamente Cristo es el medio para ir al Padre. Y aunque hay miles y miles de iglesias que afirman la salvación del hombre por medio de sus creencias, ¿qué hacer? ¿Qué tiene que hacer la persona? Bueno, así como nosotros lo hicimos, tuvimos que ir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué hacer? Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Hay muchos asuntos que podemos hablar y nos llevaría muchas horas de hablar por qué Cristo es el único medio para ir al Padre. Vamos a ver tres asuntos. ¿Cómo nos identificamos? Es decir, ¿cómo se identifica el mundo religioso para decir que están en el camino o que están en el medio para ir al Padre? Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista de las Escrituras. El profeta Isaías, en el capítulo 55, en el capítulo 55, el capítulo 56 y versículo 5, y en la parte final de ese versículo, está hablando de un hombre, y dice, ya no serán llamados solamente hijos e hijas, sino que un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca desaparecerá, nunca perecerá. ¿Qué nombre es ese? Bueno, la iglesia fue edificada por el Señor. Él dijo que la edificaría a los discípulos, ¿verdad? Les dice, edificaré mi iglesia, Mateo 16, versículo 18. Ahora, preguntamos, ¿cuál iglesia? La iglesia de Él, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, es la que Él iba a identificar. Y terminó su ministerio y luego 14, cuando menos, naciones de todo ese mundo antiguo y les oían hablar las maravillas de Dios en la lengua en que habían nacido. Eso lo miramos allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, todo el capítulo 2. Y los que están oyendo las maravillas de Dios en su idioma en que nacieron, en su lengua en que nacieron, están asombrados. ¿Y cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido o en que somos nacidos? Y pues unos se burlan y dicen pues que están borrachos. Y Pedro se levanta y les empieza a predicar. En el versículo 14 de Hechos 2, del 14 al 21, da la introducción, habla de lo que los profetas habían dicho, habla de que el Señor no moriría, no quedaría su cuerpo allí en la tumba, y les dice, cuando termina la predicación al apóstol Pedro, a ese Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, porque ellos esperaban al Cristo. Bueno, la iglesia se estableció ese primer domingo de la semana, en el año
aproximadamente 33 en la ciudad de Jerusalén. Se empezó la predicación como a las 9 de la mañana. Todo eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí está diciendo todos estos puntos, ¿verdad? Y se establece la iglesia. Cuando cae el poder del Espíritu Santo y se predica, y luego ellos, cuando llegan a la conclusión, preguntan: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentidos y bautícese, y los demás apóstoles también, en el nombre de Jesús, y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Y ellos se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Otra vez, ¿a cuál iglesia? A la iglesia del Señor, no a otra iglesia, no a otro grupo, a la iglesia de Cristo. El Señor les había dado el plan de cómo iban a evangelizar. Una semana antes de que viniera el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Él les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se inició, Cristo edificó la iglesia y se llenó Jerusalén de las enseñanzas del Evangelio, y muchos fueron convertidos. Vino el celo de las autoridades, de los ancianos, de los sacerdotes, y se propicia una persecución, y salió, la iglesia fue perseguida. Y dice en Hechos 8 y versículo 4, ¿verdad?, que los que salieron por causa de la muerte de Esteban y la persecución iban por todas partes, ¿verdad?, y luego de Samaria se fueron a Chipre, y se fueron unos a Antioquía. Y aunque al principio de la persecución solamente le hablaban a los judíos, después les empezaron a hablar a los samaritanos, y luego cuando entraron en Antioquía empezaron también a hablarle a judíos y a gentiles, y trajo un auge tremendo. Ese es el primer asunto. Pero dice, a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quién es un discípulo? Bueno, si vamos a algún diccionario y encontramos o buscamos qué significa la palabra discípulo, vamos allí a leer cuando menos esto. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro o a su doctrina si no está el maestro presente. O sea, el maestro presenta su doctrina, su enseñanza, y todos los que aprenden esa enseñanza, esa doctrina, y permanecen en ella y la siguen, son los que son discípulos. Son los que son discípulos. No son discípulos aquellos que solamente se concretan a oír, no. Son los que siguen las enseñanzas del maestro o de la doctrina que está allí. En este caso tenemos la doctrina, tenemos la enseñanza, tenemos la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento que nos enseña, ¿verdad?, que nos da ejemplos, sombras, profecías, etcétera. Pero tenemos el Nuevo Testamento con el cual la iglesia de Cristo se rige. La iglesia del Señor la sigue. Ahora, cuando los discípulos fueron perseguidos, cuando se inició la persecución, ellos iban predicando el Evangelio.
dice la Escritura, en donde quiera que pasaban. Y es más explícito allí con Esteban, perdón, no, con Felipe, que llega a Samaria y predica allí, y viene allí que se convirtieron o se bautizaban hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque entendían la enseñanza y querían seguirla. Entonces, donde se predica el Evangelio y algunos aceptan, es decir, oyen, creen, confiesan a Jesucristo, se arrepienten, se bautizan, allí se establece una congregación de la Iglesia de Cristo. Ese es el medio, ese es el modo, Ir por todas partes y hablar. Y si alguien allí, una familia, acepta y obedece, ahí se está edificando una iglesia. ¿Una iglesia de quién? Una iglesia del Señor, una iglesia de Cristo. Discípulos, aquellos que oyen, creen, confiesan a Jesucristo, se arrepienten, se bautizan. Y el ejemplo también hay que se sigue, ¿verdad?, de oír el Evangelio y sufrir por causa del Evangelio. Sufrir por causa del Evangelio. Algunos son perseguidos, ¿verdad?, en la misma familia o librados. Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces cuando alguien habla, nos insulta o nos hace algo, ¿verdad?, Cristo es glorificado por medio de lo que están haciendo con nosotros. El versículo 15 dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces miramos, ¿verdad?, que de esa manera también nos vamos a identificar como iglesia. Ese es el primer asunto. Y habría muchas cosas mucho más que decir sobre este primer asunto. ¿Cuál es el primer asunto? ¿Cómo nos identificamos si estamos en el cuerpo o en la iglesia del Señor? Porque todos los grupos religiosos, nosotros somos de Cristo. Nosotros decimos somos de Cristo. Los grupos religiosos dicen nosotros somos de Cristo. ¿Sí? ¿Y cómo te identificas? Yo soy presbiteriano. Soy esto, soy aquello, soy más allá. Y si nos preguntan a nosotros, ¿verdad? En una ocasión me preguntaron, llené aquí le dicen una aplicación, ¿verdad?, una solicitud de trabajo en una compañía. Y una de las preguntas era: ¿qué religión eres? Entonces yo le puse cristiano. Y el entrevistador dijo: oye, aquí dice que eres cristiano, pero ¿de qué iglesia? De la iglesia de Cristo. Nunca he oído que haya iglesia de Cristo. He oído otras iglesias, ¿verdad? Entonces, nos identificamos como cristianos. El segundo asunto es nuestra creencia. Recuerden, el tema es: Cristo es el medio para ir al Padre. Es el único medio. No hay otra manera de ir a Dios más que por medio del Señor. Les recuerdo Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y sin embargo,
Algunos enseñan otras cosas, ¿verdad? O simplemente dicen, no, es que es en Cristo, pero hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no, etcétera. Hay que obedecer. Si somos discípulos, hay que seguir la enseñanza. Entonces, nuestra creencia es que Cristo edificó su iglesia. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Edificaré mi iglesia. Y Él cumplió. Ya lo mencioné al principio, la iglesia se inició allí en Jerusalén, ¿verdad? Un primer día de la semana, aproximadamente del año 33 de nuestra era. Y todos esos datos están en la Biblia. Una vez alguien preguntó, ¿cómo sabes que es el año 33? Bueno, a partir del nacimiento de Jesucristo, allí se inicia la era de Cristo. Inició su ministerio. Su ministerio duró como 3 años.